Dios te bendiga, yo soy tu hermano Carlos Guzmán. Quiero tratar en este momento un tema que ha sido motivo de muchas controversias, de diferencias, de foros. Y yo también quisiera hacer mi aporte interpretativo sobre el tema. Se trata de Saúl y la divina de Endor, que es llamado también por muchos Saúl y la pitonisa, otros le llaman Saúl y la divina. En fin, este caso ha sido el que ha levantado muchas diferencias de interpretación de opiniones, y quiero que lo compartamos en este momento. Busca tu Biblia, quiero que compartamos este tema en este día. Quiero analizar este tema con la misma palabra de Dios. Debemos tomar la Biblia como fuente principal para ir interpretando versículo por versículo lo acontecido en esa situación. Vamos a comenzar desde el versículo 3, que es desde donde específicamente se aborda el tema. Dice así la palabra: en el nombre del Padre, de Cristo y del Espíritu Santo. Amén. Ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Que Él nos bendiga a través de su palabra. Sus palabras sean propicias para bendecir nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Desde el versículo 5 podemos ver el entorno histórico en el cual se dieron todas estas situaciones que vamos a tratar hoy. Dice en el versículo 5: y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. ¿Cuál era el entorno, el ambiente? ¿Cuál es el contexto histórico que se estaba viviendo en este momento en que la palabra de Dios dice que Saúl clamó a Jehová, Jehová no le respondió? Clamó a Jehová, Jehová no le respondió de ninguna forma, de ninguna manera. Todo este capítulo 28 trata sobre la ocasión en la que Saúl se apostaba con el ejército de Israel para enfrentar a los filisteos. Los filisteos habían amenazado tras un ataque que había hecho Jonatán a los filisteos, una guarnición filistea. Se habían decidido a atacar a Israel. Era un ejército grande que multiplicaba en número al ejército de Israel. Se dice que cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, su organización, su tamaño, cómo estaban dispuestos a guerrear contra Israel y acabar contra todo el ejército de Israel y apoderarse del pueblo, dice que su corazón se turbó. Y como debía de esperarse, dice que Saúl consultó a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por Urim ni por profetas. Eran los medios principales que se utilizaban en Israel para comunicarse con Jehová, para que Jehová contestara preguntas, situaciones en el pueblo de Israel. Jehová no le contesta a Saúl por ninguno de estos medios que había agotado. Ahora nos preguntamos por qué fue esta actitud de Jehová delante del rey de Israel, el hombre que él había colocado como rey en el pueblo de Israel. ¿Qué era lo que estaba aconteciendo? En el capítulo 13 y el capítulo 15 de este mismo primer libro de Samuel, nos narra las ocasiones en que Jehová había dado decreto, había dado ordenanzas a Saúl para que las cumpliera. Dice la palabra de Dios que Saúl en ambas ocasiones violó las determinaciones de Jehová. En el capítulo 15 de primero de Samuel, Saúl se disponía a atacar el pueblo de Amalek, los amalecitas. En esa ocasión, a través de Samuel, Jehová le da la orden a Saúl de que exterminara todas, que no quedara nada vivo en el campamento de los amalecitas.
Luego de haber terminado la guerra, que Israel había triunfado sobre el ejército de Amalek, del cual era rey Agag, Saúl se apresura para saludar a Samuel, quien estaba llegando al campamento. Y dice que Samuel escucha un bramido de ovejas y de vacas. Y le pregunta a Saúl, ¿qué es este bramido de ovejas y de vacas que escucho? Saúl explica que había traído las vacas gordas, las mejores vacas, mejores animales los había traído del campamento de Amalek, y también había traído al rey Agag. Samuel le reclama y le dice que si no le había dicho él de parte de Jehová que tenía que exterminar todo lo que existía con vida en el pueblo de Agag. Y Saúl argumenta vanamente que esto lo había hecho para ofrecer sacrificio a Jehová. Parecería como que en Israel no había animales para ofrecer sacrificio a Jehová. Tenía Saúl que tomar animales de los cuales Jehová le había dicho que tenía que exterminarlos todos. Como si todo eso fuera poco, como ya les menciono, va con el rey Agag, que también lo dejó vivo. Pues en ese mismo momento, Saúl recibe un ultimátum de parte de Dios. Samuel le dice, ese mismo capítulo 13, los versículos 22 al 23, por cuanto has desechado los mandamientos de Jehová, Jehová te ha desechado a ti. Y Samuel le dice algo más, ya no me presentaré más a ti. Quiero que usted tome esta partecita y la vaya guardando. Ya no me presentaré más delante de ti, por cuanto has desechado los mandamientos de Jehová. Has desechado la palabra de Jehová. Jehová te ha desechado hoy a ti. Dice el versículo 7, trátame una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. En diferentes versiones nombran esto de diferente manera. Unas versiones dicen, buscadme una mujer que consulte a los espíritus. En otras versiones dice, buscadme una mujer que hable con los muertos. En una versión que dice, buscadme una mujer necromante. La necromancia es el hecho, es el acto de hablar con los muertos. Otras versiones, buscadme una mujer que sea adivina. En unas dicen, buscadme una mujer que sea medium. Todos estos términos al final vienen significando lo mismo. Y esta acción nombrada por estas diferentes palabras, estos diferentes términos, son todos abominación delante de Jehová de los ejércitos. El versículo 8 dice, y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Lo primero que debemos destacar aquí es que dice que Saúl, luego de pedir a una mujer adivina, entonces dice que tomó 2 de sus hombres y fue de noche y que fue disfrazado, dando a entender total y completamente que las acciones que estaba tomando en ese momento no eran correctas. Saúl no quería que el pueblo lo viese en esa acción, entrando a la casa de esta mujer, de esta sacerdotisa, de esta divina. La mayoría de estas mujeres eran sacerdotisas, eran mujeres que practicaban la orgía, el adulterio y todo este tipo de cosas. Entonces Saúl sabía de manera determinante que no era bueno lo que estaba haciendo, que no era correcto, que no era aceptable por el pueblo que él llegase a la casa de esta mujer. Saúl conocía la costumbre del pueblo de Israel impuesta por el mismo Dios, que ponía un profeta para que profetizase a cada rey en su determinado periodo, para que hablase de parte de Jehová al pueblo y que le hablase de parte de Jehová al rey. Ahora Saúl está pidiendo una mujer adivina, una medium, una sacerdotisa, una necromante. En el versículo 9, la mujer le dice, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores, a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Esta mujer, fuese por temor a perder la vida, por la causa que fuera, esta mujer estaba obedeciendo más a Saúl de lo que Saúl estaba obedeciendo la palabra de Dios. Tenía más temor a aquella mujer, a lo que Saúl había ordenado, que el temor que Saúl estaba manifestando ante los mandatos y los preceptos de Dios. Entonces Saúl dice en el versículo 11, Saúl le juró por Jehová diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La palabra de Dios dice, y no habrá entre ti quien consulte a los muertos. Jehová había determinado que ni aun el extranjero que estuviese en Israel podía hacer esta práctica de adivinación.
Luego de la insistencia de Saúl, dice en el versículo 11, la mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. La mujer escucha la petición que se le hace. Ella no tiene en cuenta a qué Samuel se están refiriendo, no tiene en mente a Samuel, el profeta de Israel, mucho menos sabe quién está delante de ella, porque está disfrazado. Y muy probablemente le dijera a la mujer: no prendas luces. El caso es que esta mujer no conoce a quién está delante de ella, ni tampoco tiene en mente de que Samuel se le está hablando. La mujer hace su invocación, sale un espíritu y dice: y viendo la mujer a Samuel. Aquí es donde está el punto de la controversia. ¿Quién era este que se apareció en aquel momento? ¿De quién fue esta manifestación? Muchos dicen que era Samuel, otros dicen que era un demonio. Lo que queremos en este momento es unirme a aquellos que piensan, que dicen, que interpretan que este no era literalmente Samuel, que este era un espíritu. Vamos a ir mirando paso por paso por qué decimos que este era un espíritu, y que dentro de la lógica humana, dentro del conocimiento de Dios, dentro de la interpretación de la palabra, no tiene asidero bíblico que este pudiese ser Samuel, el profeta de Israel. Y es precisamente donde radica la confusión de muchos. Aquí dice de manera tácita: y viendo la mujer a Samuel. Pero claro que tenía que decir viendo a Samuel. ¿A quién se estaba invocando? Se estaba invocando a Samuel, supuestamente. Cualquier espíritu que hiciese una manifestación, ¿en rostro de quién? ¿En la persona de quién iba a aparecer? Tenía que ser en la de Samuel, porque a Samuel era que supuestamente se estaba invocando. Dice que la mujer clama a gran voz, diciéndole a Saúl: ¿por qué me has engañado? Aquí vemos que la mujer misma declara el engaño. Me has engañado, pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió: he visto dioses que suben de la tierra. En innúmeras ocasiones Jehová había dicho al pueblo de Israel: Jehová tu Dios uno es. Cualquier Dios, cualquier cosa con forma de Dios, cualquier cosa a la que el hombre le dé adoración no es Dios, porque hay un solo Dios, dice la palabra del Señor, y Jehová lo había dicho en Israel: Jehová tu Dios uno es. Entonces la mujer dice aquí: he visto dioses que suben de la tierra. Entonces cuando Saúl le pregunta la forma que tenía que le describa lo que ella estaba viendo, y ella le hace la descripción, dice entonces que Saúl entendió que era Samuel. Y dice: y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Ahora, nótese algo aquí. En el versículo 15 dice: Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Pero ¿qué dice este supuesto Samuel? ¿Por qué me has inquietado en hacerme venir? Fíjese que en el versículo 14 dice que humillado Saúl le hizo gran reverencia, pero este espíritu no le reprochó su reverencia, no le revocó la reverencia, se la aceptó. La palabra del Señor nos muestra con claridad que todas las veces que los siervos de Dios tuvieron apariciones de ángeles, el único momento que el ángel recibía adoración era el ángel de Jehová. Los demás ángeles le decían con claridad al siervo que fuese en ese momento: no me adores a mí. El ángel que fue a darle la palabra de Jesucristo a Juan, cuando Juan se postró delante de él, le dijo: no, levántate, que yo soy consiervo tuyo. Se consideró consiervo de Juan, siervos iguales delante de Dios. Y le dijo con claridad: adora a Dios. Ningún ángel que no fuese el ángel de Jehová recibía adoración de los hombres. Recibía adoración de los hombres. Y este espíritu, del cual dice la palabra que Saúl se arrodilla delante de él, humillado, en ningún momento dice que este espíritu se renegara a recibir la adoración que Saúl le estaba dando en ese momento. Y Saúl reitera nuevamente a este espíritu: Jehová se ha apartado de mí, no me ha respondido ni por profeta ni por sueño. Por eso te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Ahora bien, en el versículo 16, aquel supuesto Samuel dice: entonces Samuel dijo, reiteramos, tiene que decir Samuel, porque a este era a quien se estaba invocando. Y aquí Samuel está declarando el porqué de su evocación. Ya que Jehová no me responde, entonces yo te he llamado a ti para que tú, como profeta de Dios, me declares lo que yo tengo que hacer. Entonces en el versículo 16 dice: entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? ¿Acaso pudiéramos tu enemigo?
¿Acaso pudiéramos pensar que alguien de quien la palabra de Dios dice que Jehová se constituyó en su enemigo, luego Dios se va a prestar a romper sus propias reglas, su propia palabra, para responderle a esta persona? La palabra de Dios dice que Dios no es hombre ni hijo de hombre para mentir, para arrepentirse. Entonces, bajo ningún concepto debemos creer, interpretar, entender que este espíritu, este ser que se había manifestado en aquella invocación, era realmente Samuel. El mismo espíritu le dice: Jehová se ha constituido en tu enemigo, se ha apartado de ti y es tu enemigo. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. Como le digo allí en el capítulo 13, Samuel con vida le dice a este hombre: ya no vendré más a ti, porque tú has desechado la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado a ti. Y de suma le hace saber a Saúl que no solamente había sido desechado como siervo, sino como rey de Israel. Él le declara que Jehová se había hecho de Otel, una persona conforme al corazón de Dios, y de inmediato le dice que era David. Dice en el versículo 18: como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. El versículo 19 dice: y ahora entregará a Israel contigo en manos de los filisteos. Y hay algo importante ahora y determinante que le dice a seguidas: y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. ¿Acaso puede ser Samuel, el profeta de Jehová, el que le dice a Saúl: mañana estarás conmigo? En el capítulo 16 del libro de Lucas nos narra aquel episodio entre el rico y Lázaro. Dice que cuando estos murieron, una gran cima separaba los lugares donde ellos estaban. Dice que el rico, que había vivido en deleite, había vivido una vida disoluta, malgastando en placeres, en beventinas, en todas esas cosas, estaba en un lugar de tormento. Mas dice que Lázaro, que había padecido tanto allí en la tierra, estaba en los brazos de Abraham. Ciertamente se podían ver, se podían hablar, estaban separados por una cima, pero no estaban en el mismo lugar, no estaban juntos. Y este espíritu le dice a Saúl: mañana estarás conmigo, tú y tus hijos. Es imposible que este espíritu que se aparece en esta escena sea el profeta de Jehová, sea el hombre que en vida le dice a Saúl: no apareceré más, no vendré más delante de ti, porque tú desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado a ti. Se lo dice en vida. Jehová le dice a Samuel que le diga a Saúl que él lo había desechado en vida. Ahora va Jehová a tratar con un hombre que está buscando aquello por lo cual Jehová también había castigado tanto al pueblo. Recordemos también que el pecado cometido, capítulo 13 de primera de Samuel, de que estando nuevamente frente al ejército de los filisteos, en esta ocasión Saúl se desesperó porque Samuel no estaba allí. El ejército enemigo avanzaba. Saúl dijo a sus criados: búsquenme con qué hacer holocausto, con qué hacer sacrificio a Jehová. Y cuando Saúl hizo sacrificio para consultar a Jehová, cuando Samuel llegó, le dijo: vanamente has actuado. Le reconfirmó nuevamente que Jehová lo quitaba del trono, que Jehová lo desechaba. Había ofendido a Dios, le había faltado a Dios. Estamos diciendo que Saúl está buscando la forma de comunicarse con Dios por medio de los sacrificios que a diario se hacían en el pueblo de Israel para comunicarse con Dios. Pero ¿qué sucede? Que Saúl no era la persona indicada para ofrecer este sacrificio. Fíjese usted, va entonces Jehová a contestarle a Saúl por medio de su profeta, cuando él está utilizando una medium, una divina, una prostituta, que esa gente eran prostitutas en ese tiempo, para contestarle a este hombre que había sido desechado por el mismo Dios. En el versículo 23 del capítulo 15, Samuel en vida le dice a Saúl: porque como pecado de adivinación es la rebelión. Aquí en el capítulo 15, versículo 23, dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. O sea que le está declarando a Saúl que lo que él había hecho, esa obstinación contra Dios, esa desobediencia de no hacer las cosas estrictamente como Dios le había mandado en aquella ocasión, él le dice que esa rebelión era semejante a un pecado de adivinación. Entonces
Entonces significa que el profeta le compara el pecado de la adivinación con el pecado de la rebelión, de la obstinación. Entonces ahora en este momento, cuando él está consultando a una adivina, va a aceptar Jehová este medio de consultarle a él. Cuando le dice allí el profeta que el pecado que había cometido anteriormente, ese pecado de rebelión delante de Dios, era como si hubiese cometido adivinación, que era también abominación delante de Jehová. No puede por ningún concepto creerse que este espíritu era el espíritu del hombre de Dios, era el espíritu de Samuel, el profeta de Israel. Ya al final dice que cuando Saúl recibió este ultimátum de parte de Samuel, dice que cayó, cual grande era si fue desplomado Saúl. La mujer y sus hombres le convencieron de que comieran para que reanudase su camino hacia el palacio. Y ya en el capítulo 31 de primero de Samuel nos narra acerca de la muerte de Saúl y sus hijos. Fue en aquella guerra tremenda contra el pueblo de los filisteos, como le había profetizado Samuel. Y en el capítulo 31 nos narra la muerte de Saúl. Dice que él mismo se hizo sobre su espada. Él mismo se quitó la vida. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 22, versículo 15, en un listado que hay ahí de personas que no verán la gloria de Dios, entre ese listado están los homicidas. Saúl cometió homicidio, se quitó la vida, como ya había sido anunciado desde que Jehová desechaba a Saúl. Esa fue la consecuencia de la desobediencia de Saúl. Entonces no vemos por ningún medio, de acuerdo a la palabra, que este ser que hizo aparición en la invocación de aquella medium fuese Samuel, el profeta de Israel, el profeta de Jehová. Por último, sabemos que no todos tenemos esta misma posición concerniente a este capítulo, que las diferencias van a continuar, pero no queremos con esto que se entre en acuerdo forzoso con nosotros. Si usted tiene una diferencia en cuanto a esto, respetamos su diferencia. Temas como estos no atañen a la salvación del creyente. Que usted crea o no que este haya sido Samuel o un espíritu diferente, no afecta su salvación delante de Dios. Son temas teológicos que discutimos, que aclaramos, que analizamos, porque es parte de nuestro rol. Pero de todas maneras debemos estar de acuerdo en las doctrinas básicas que sí tienen que ver con la salvación de cada uno.